Hola, buenos días. Bienvenidos nuevamente a la Iglesia del Nazareno Comunión Cristiana. En esta ocasión estamos listos para escuchar la palabra de Dios y quiero hablarles de un pasaje por ahí que mencioné en el segmento aquel de ¿Sabías qué? Ese tip bíblico que les comentaba acerca del asta y la serpiente de bronce que estaba en esa asta. Pero antes que eso yo quisiera hablar de un asunto muy importante. Muchas veces hemos hablado de que sí creemos en Dios y también hablamos de creerle a Dios. Si hablamos de creer en Dios, dice la palabra del Señor allá en Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, creer en Dios puede ser algo muy fácil de entender. Yo estoy seguro que si le preguntas a unas 10 personas, 9, 8 personas te van a decir que sí creen en Dios. Y tal vez 1 o 2 te van a decir que no lo creen. Pero en general todos hemos escuchado de Dios y decimos que creemos en Dios. Y eso es bueno. Yo no estoy diciendo que esté mal. Pero hay algo más importante, lo que es creerle a Dios. Y no estamos ahorita en un estudio para explicar la etimología griega, de dónde viene la palabra, pero sí quisiera explicar un poquitín de una manera sencilla, de que creer y creerle, pues aunque se parece, el creerle tiene que ver con la confianza que le tenemos a esa persona, en depositarle credibilidad y por ello aceptar lo que nos está diciendo en un momento dado. Yo, por ejemplo, estaba pensando, cuando hacemos una cita de negocios entre dos personas, se hace una cita y decimos nos vemos a las 10 en tu oficina. Yo pues lo veo, ahí está la persona, pero estoy confiando que va a llegar y yo llego a las 10 a la cita sabiendo que va a estar ahí. Y sí, puede ser que llegue un minuto tarde o un minuto antes, lo que sea, pero teníamos esa fe y creíamos que iba a estar y así sucedió. Eso es esa confianza de poder creer en alguna persona. Y hablando de Dios es exactamente igual. Entonces vamos a hablar de este asunto que estamos viendo allá en Deuteronomio. Yo por ahí les comentaba que en el libro de Números, se narra cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto. Y cuando iban en el camino llega un momento que se cansan y le dicen a Moisés, le reclaman a Moisés. Dice la palabra de Dios que se enojan con Dios, pero también se enojan con Moisés. Y le reclaman por la falta de agua y de pan. Decían que si no había caso allá en Egipto, tenían que venir a morir al desierto. Les comentaba en la ocasión pasada que decían que la comida era insípida, que era desabrida. Dicen unas versiones que era ligera, el alimento que estaban obteniendo. Entonces ellos se molestan y van y le reclaman y les dicen que, pues, ¿qué pasó, verdad? ¿Para qué los sacaron de Egipto? Cuando en Egipto tenían que comer y estaban seguros de alguna manera, aunque estaban en esclavitud. Entonces, Dios escucha al pueblo enojado. Y Dios, dice la palabra, que envía unas serpientes ardientes. Esas serpientes ardientes mordían al pueblo de Israel y fallecieron muchos por la mordedura de esta serpiente. Una serpiente muy venenosa. Entonces, pasando tanta mortandad, y se los decía, el pueblo va con Moisés y le dice a Moisés que hable con Dios y que les pida perdón, que están arrepentidos porque ellos saben que hicieron mal, que pecaron contra Dios por estar reclamando, aun cuando de una manera ingrata, porque Dios los había sacado de la esclavitud allá de Egipto. Entonces, Moisés habla con Dios y Dios dice, está bien, vas a hacer lo siguiente, le dice a Moisés. Haz una serpiente y ponla en un asta. Y todo aquel que ha sido mordido tiene que voltear hacia la serpiente que está en esa asta y sanará. Vivirá, dice la palabra de Dios. Así Moisés, haciendo caso, crea una serpiente de bronce y la pone en esta asta y la coloca en un lugar visible y le dice al pueblo de Israel lo que tiene que hacer en caso de que sean mordidos. Y así sucedió. Dios es fiel y cumple su palabra. Así es que todo aquel que iba siendo mordido volteaba hacia esa asta viendo a esa serpiente y eran sanados.
quiero decirles algo importante. No se trataba de venerar un asta con una serpiente. No se trataba de adorar. No se trataba de pedirle a la serpiente que fueran sanados. Se trataba de una acción de obediencia a lo que Dios le había pedido. Y simplemente, sin decir nada, dice el Señor que nada más voltearan. Entonces, solamente volteando, ellos podían encontrar la sanidad, la salvación de su vida. ¿Por qué? Porque así eran sanados al cumplir lo que Dios les había pedido. Pero algo que tenemos que tomar en cuenta es que Dios no quitó las serpientes. Es decir, a veces nosotros estamos en algún gran problema, ¿verdad? Y Señor, ayúdame, quítame este problema. Pues es muy fácil, ¿no? Todos queremos que nos quiten los problemas. Pero el Señor nos capacita para que, aún teniendo los problemas, salgamos de esos problemas. Pues en el caso de las serpientes fue así. Ahí estuvieron las serpientes todavía, pero Dios les dio una provisión, una manera de solucionar esa muerte, que era volteando a ver. Entonces aquí lo que tenemos que ver es la obediencia del pueblo de Israel al hacer lo que Dios les había pedido, que era algo muy simple, ¿no? Yo creo que, bueno, hay un caso de un leproso, de una manera tan fácil que le había dicho cómo se le podía quitar, que era metiéndose a lavar al río. Eso lo vamos a ver después, pero hay veces que nos piden cosas tan sencillas que nos parece que no puede ser así de fácil, que tenemos que hacer un esfuerzo más grande, sacrificar nuestra vida, tal vez lacerarnos para poder decir, bueno, ya hice algo. No, el Señor muchas veces nos da cosas tan sencillas para que podamos cumplirlas. Lo único que Él busca en nosotros es la obediencia. Bueno, entonces, así sucedió. El pueblo de Israel encontró esa solución porque se arrepintieron y buscaron a Dios. Esta solución que Dios les dio era una solución que hoy día la podemos también nosotros tomar. Como yo les decía, algunos creen en Dios, otros dicen, no, yo no creo en Dios, pero sí creo en un ser supremo, dicen muchas personas, ¿verdad? Pero creer que Él nos puede salvar, eso es diferente. Creo que Dios existe, sí, que Dios hizo la creación, los árboles, los pajarillos, a nosotros, los seres humanos, todo está bien. Pero que Dios hable y creer lo que Él habla, a veces no es tan fácil. Y yo quiero decirles que les quiero invitar para que hagamos una reflexión sobre esto. Dice la palabra de Dios allá en Juan 3, 14 y 15, capítulo 3, versículos 14 y 15, lo voy a leer literalmente. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús estuvo 3 años aproximadamente en su ministerio. 3 años en el cual ese tiempo estuvo enseñando, estuvo guiando, estuvo sanando, aún resucitó a Lázaro, estuvo mostrando el camino, estuvo mostrando cómo sí se puede vivir una vida en el Señor, unido al Señor y seguir adelante cumpliendo sus mandamientos. Jesús mostró todo. Jesús fue tentado en todo, dice la palabra de Dios, pero no pecó. Él mostró el camino como ser humano, mostró el camino que teníamos que seguir. Nos dio luz a nuestro camino. Entonces, a pesar de esa enseñanza, a pesar de haber abierto los ojos a tanta gente, haber traído felicidad, haber traído una esperanza al pueblo de Israel, el pueblo, mucho pueblo, llega un momento que se desilusiona porque esperamos ver a un rey libertador. Ustedes saben que cuando conmemoramos en la Semana Santa, en la Semana Mayor, escuchamos como dicen, Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Bueno, la gente estaba feliz porque veían entrar a lo que ellos entendían que era el libertador del yugo de los romanos. Venía en un pollino, en un burrito, sí. Venía de una manera sencilla, sí, pero entendían que venía el libertador. ¿Cómo lo iba a hacer? Ellos no sabían. Ellos lo que querían es que fuera libertado el pueblo. Entonces estaba el rey ahí.
pero días después están gritando, crucifícale, crucifícale, le gritan a Pilatos. Entonces, así somos a veces nosotros. Muchas veces estamos tan contentos por lo que Dios nos da, pero en momentos difíciles renegamos de Dios. Somos ingratos. Porque quiero que sepan que así como la serpiente fue levantada en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre, que nuestro Señor Jesucristo, fuera levantado en esa cruz. Fue crucificado, murió. Y Él estaba haciendo el pago, estaba pagando con su muerte nuestros pecados. Estaba cubriendo con su sangre todo lo que nosotros merecíamos pagar. Allá en el Antiguo Testamento podemos leer y entender cómo habían los sacrificios, y también en el Nuevo Testamento podemos leer eso. Era necesario la muerte de algún animalito para perdón de pecados. Y habían desde 2 palominos, habían becerritos, o sea, eran presentados ante Dios los animalitos en sacrificio para que fuera derramada la sangre y la persona pudiera ser sanada, salvada, es decir, quitado su pecado. Para nosotros ya no es necesario, ya en esos tiempos no hacemos ningún ritual de este tipo. ¿Saben por qué? Porque Cristo es el Cordero inmolado, porque Jesucristo entregó su vida voluntariamente a fin de que nosotros tuviéramos vida. Entonces, por eso yo les digo que somos muy ingratos, como que nos olvidamos esa provisión de salvación que nuestro Señor Jesucristo hizo en favor de cada uno de nosotros. Y seguimos pecando, seguimos llevando una vida desordenada, seguimos dudando de Dios. Y Dios está observando, pero observando con amor, esperando que pronto caigamos en cuenta que estamos pecando y que volteemos hacia arriba, hacia Dios, hacia Jesucristo, y que le digamos: Señor, perdóname, porque Él está ahí como un sacrificio vivo, continuo, esperando escucharte que estás arrepentido. Muchas veces, como es tan fácil, nos atrevemos a pecar, que al cabo le voy a pedir perdón a Dios. Pero eso es ingratitud, eso es no reconocer ese sacrificio, ese dolor. Ustedes saben que la cruz es la muerte más vergonzosa que había en aquellos años. Por ejemplo, déjenme decirles, cuando crucificaban a una persona, lo crucificaban desnudo. Por supuesto que las imágenes no lo van a poner así, pero era desnuda la manera como era sacrificado esa persona. ¿Y sabes cómo moría? Muchos piensan que moría por la sangre que era derramada de las extremidades. No, moría por sofocación. Cuando tenía fuerzas, podía estar con la fuerza deteniendo su cuello, pero en el momento de perder las fuerzas, y algunos les quebraban las piernas para que cayera su cuerpo, se colgara y se sofocara. De asfixia moría. Es una muerte muy, muy mala, muy fea, muy terrible, muy terrorífica. Y eso sucede en nuestro Señor Jesucristo en favor de todos nosotros. Quiero que sepan que actualmente nosotros estamos cometiendo el mismo error que cometió el pueblo de Israel en aquellos años. Pero Dios nos sigue dando esa provisión a través de su Hijo Jesucristo para perdonarnos. ¿Por qué? Porque esa provisión existe ahora y nos permite elegir. Al pueblo de Israel en el desierto les dio la oportunidad de elegir. No les dijo: les quito las serpientes y ya ustedes sigan. No, les dio la oportunidad de elegir, de que si eran mordidos, ellos podían ir a ver el asta o no ir a ver el asta con la serpiente. Dios no nos manipula, así mismo nosotros. Actualmente está la provisión de salvación, pero no te forza, no te hace que totalmente tengas que hacer lo que Él te dice como lo dice, sino que te da la oportunidad de que tú decidas qué quieres hacer. ¿Quieres acercarte a Jesús y pedirle perdón? ¿Quieres acercarte a Jesús para decirle que estás arrepentido? ¿Quieres acercarte a Jesús para decirle que ya no lo vas a volver a hacer? Eso es lo que está esperando nuestro Dios. Te da la oportunidad de que tú decidas qué es lo que quieres hacer. Entonces yo te pregunto, ¿estás listo para buscar a Jesús? ¿Estás listo para acercarte y decirle todos los pecados tremendos que has hecho? Si has mentido,
si has engañado, si has adulterado, no importa lo que has hecho. Tal vez has matado a alguien, yo no sé. Pero Dios te ama, así como eres. Dios te ama así a pesar de lo que hayas hecho. Y lo que Dios quiere es sanar tu vida. A veces no podemos con el remordimiento por las cosas que hemos hecho mal. No podemos con el remordimiento por el mal que le hemos hecho a algunas personas. Pero Dios está ahí esperándote, porque Dios sigue amándote. Dios siempre confía en ti. Dios confía en mí. Y tenemos la oportunidad, amigos, hermanos, tenemos la oportunidad de hacer cuentas con Dios, acercarnos al trono de su gracia y pedirle perdón. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, Jesús fue levantado en la cruz. Así como aquellos fueron sanados al voltear a ver a la serpiente, Jesús sigue escuchando, esperando escucharte decir perdóname. Escuchar tu corazón, Jesús, para Él escuchar tu corazón es lo más importante. Y tú que le expreses que estás arrepentido, que vas a ser diferente. Si tú confías en Dios, si tú crees en Dios, es la única manera que puedes seguir adelante en tu vida, con problemas, pero sabiendo que Jesús está a tu lado. Con dificultades diarias, tal vez con peligros, en medio de esta pandemia, pero ¿sabes qué? Jesús va a estar a tu lado. Y Él dijo que va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo le doy gracias a Dios porque Él tuvo ese amor tan grande para dar su vida por mí, pero también dio su vida por ti. Y yo voy a pedirles que cierren sus ojos, si ustedes desean, y que hagamos una oración para expresarle a Dios cuál es nuestra condición. Tú ora, tú sabes lo que tú necesitas. Dios sabe lo que necesitas, pero quiere escucharte. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tanto amor que tú nos das. Gracias, Señor, porque aún, Señor, tú siendo tan fuerte, tan poderoso, omnipotente, creador de todas las cosas maravillosas, aún así, Señor, tú te dignas, Padre Celestial, en vernos a nosotros, que hemos pecado, que te hemos ofendido, que nos equivocamos, que pecamos una y otra vez, pero gracias porque no dejas de amarnos. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque no hemos hecho bien las cosas. Perdónanos por esos pecados tremendos que hemos cometido, porque ya no queremos hacerlos, Señor. Danos fuerza para alejarnos del pecado. Danos fuerzas, Padre Celestial, para cuando el enemigo venga a tratar de engañarnos, estar firmes en ti y decirle que se aleje con autoridad, con tu autoridad, Señor, para que podamos seguir caminando cerca de ti, a tu lado. Y no importa las voces de burla de los amigos, no importa las voces que nos dicen que no vamos a poder, Señor. En ti sí lo podemos, porque en ti, Señor, las cosas son posibles. Porque para ti, dice tu palabra, no hay nada imposible. Gracias por escucharnos. Y te ruego, Padre Celestial, que nos perdones, que nos ayudes, porque queremos ser fieles y seguirte siempre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien damos honra y gloria por siempre. Amén. Les doy gracias por este tiempo que se han tomado. Espero que el Señor les siga fortaleciendo, que si hicieron esta decisión de seguir a Jesucristo, no se preocupen, Él estará con ustedes. En momentos de dudas, busquen a nuestro Señor Jesucristo. Él les está escuchando y Él les va a ayudar. Que el Señor les bendiga.